Bien, vamos a terminar la clase entonces, del día de la fecha. Bueno, habíamos quedado por acá. Vamos a sacar este cartelito y vamos a ir por, creo que son los dos últimos. Bueno. Acá tenemos otra función para hacer el diagrama de Bode. Ven que ahí dice esbozar, entonces lo que se espera es que uno haga el diagrama asintótico. Yo creo que les hice el otro. Perdón. Bueno, fíjense que lo que nos aparece acá en el denominador, que hasta ahora no había aparecido, es una función cuadrática que sí nos habían aparecido, pero esta tiene la particularidad de que tiene polos complejos conjugados. Entonces, estamos sonados. Porque ¿cómo hacemos para representar una frecuencia compleja en el plano real? Lo que vamos a hacer es usar una función de aproximación, ¿sí? Esta función normalizada que ustedes han desarrollado en el teórico es la que vamos a usar para hacer una aproximación, para encontrar un valor real que represente una función de corte y que sea una función parecida, digamos, a la que tiene las raíces complejas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar esta función de forma tal que el denominador se parezca a esta función normalizada. ¿Qué tiene de particular esta función normalizada? Que el término independiente vale 1. Entonces, lo que deberíamos hacer acá es dividir numerador y denominador por 34 o sacar factor común que ustedes quieran expresarlo, digamos. Bien, eso es lo que hemos hecho acá. Este menos apareció porque este j está elevado al cuadrado, así que básicamente es lo mismo dejar j omega cuadrado o poner menos omega cuadrado. Se los puse así porque en algunos ejercicios les va a aparecer ese signo menos y por ahí si uno no tiene en cuenta este tema de la j, ese menos suele marearnos, digamos. Fíjense que esta expresión en esta expresión normalizada no hemos puesto el término j. Eso es porque antes estaba en función de s, no de j. Bueno, en realidad acá debería aparecer el j, no nos pone. Total, tenemos tiempo. Así no aparecen estos pequeños errores de matemática que por ahí yo me olvido o me los como en este caso. Y entonces acá vamos a poner la j, así no hay duda respecto de que realmente estos son igualdades. Bien. Fíjense que estas expresiones pueden aparecer tanto en función de j omega como en función de s. Si fuera s, no andaríamos con este tema de que nos falta o nos sobra una j. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es expresar esta función cuadrática que tiene polos complejos conjugados, porque si tuviera polos reales, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya hemos resuelto o ya hemos planteado una ecuación cuadrática. Si tiene polos reales, esto lo reemplazamos por S menos un polo, por S menos el otro y listo. El problema es cuando me aparecen polos complejos conjugados. Entonces ahí volvemos a esto. Vamos a usar esta función normalizada.
Este omega 0 que aparece en la función normalizada es la frecuencia del corte, es lo que representaría el valor del polo. Y lo que vamos a tener es, en realidad lo que vamos a usar son dos polos o un polo doble en un mismo punto, digamos, dos polos reales o un mismo polo doble en ese punto. Entonces, simplemente, si podemos igualar estas dos ecuaciones, estas dos funciones, vamos a igualar después los términos cuadráticos, los términos lineales, y bueno, ya que el término pendiente es igual. Entonces, del término de segundo orden, que es j omega sobre omega 0 al cuadrado, lo igualamos con el menos omega cuadrado sobre 34, y de ahí vamos a despejar el valor de omega 0. O sea que omega 0 es raíz de 34. ¿Sí? Este valor, 5,38, es el polo de segundo orden que vamos a tener y que va a representar a esta función. Después tenemos la posibilidad de despejar el zeta. Acuérdense que el zeta nos va a indicar la forma que va a tener la función alrededor de este polo, o sea, cuánto nos vamos a estar alejando, en cuántos dB le vamos a estar errando, digamos, a lo que nosotros pongamos en este polo como C. Bien, en este caso la cita la vamos a despejar del segundo término, del término lineal, del término de primer orden, ¿no? Que tiene omega en vez de omega cuadrado. Entonces, igualamos este término con este término y despejamos zeta. Zeta nos está dando 0,85. Y por otro lado, la otra parte que nos queda de esta función es el valor constante que nos va a dar cuántos dB, digamos, tenemos corrido nuestro cero. Entonces, 8 sobre 34, si lo expresamos en dB, son menos 12 dB. Eso significa que nuestro cero va a estar desplazado en menos 12. Yo grafiqué la función tal cual, digamos. O sea, no sé si ustedes alcanzan a ver acá la expresión. Bueno, directamente puse 12 porque ya teníamos el valor calculado en dB, pero después es menos 20 por el logaritmo del valor absoluto de la función cuadrática, es la que puse acá. O sea, lo que hice fue graficar el valor absoluto de esta función. Por lo tanto, no he esbozado el diagrama de Bode, sino que he hecho la gráfica real del diagrama de Bode. El valor 5, ¿cuánto era omega 0? 5,38. Si ustedes se fijan, esto 1, 2, voy a poner mi punterito láser, que me parece que se ve mejor. Este es 1, 2, 3, 4, 5, entre el 5 y el 6, ¿sí? Acá tendríamos el valor de la frecuencia de corte. Que si yo hubiese hecho el diagrama asintótico, en este punto hubiese venido con una recta de menos 12 hasta este punto, ¿sí? Y entonces esta sería mi diferencia de valor, digamos, en cuanto le estoy agarrando en ese punto, que va a depender, como dije recién, del valor de zeta. Fíjense que después esto se transforma en una pendiente, en una recta, que tiene una pendiente de menos 40 dB por década. ¿Por qué menos 40? Porque este polo es un polo doble. Sería como graficar dos polos de orden 1 en ese mismo valor. Entonces las pendientes de las dos rectas se van a sumar. Entonces, si tenía una pendiente de 20 por cada polo y acá tengo un polo doble, esta pendiente es de 40. ¿Cómo veo que tengo 40 dB por década? Bueno, digamos, si yo me fijo en este punto,
que corresponde a los 10 dB, a los 10 radianes por segundo, tengo un poquito menos de 20, de menos 20, en la década que sigue tendría que estar un poquito menos de menos 60, o sea, me he corrido 40 dB en vez de 20 en una única década. Esa sería la forma de corroborar esto. Esta es una función muy sencilla, pero digamos que el ejercicio tiene la función de mostrarnos cómo resolvemos el problema de una función con polos complejos conjugados. Y fíjense que tal es así que realmente sirve esta función de aproximación que usamos, porque lo que yo he graficado, o sea, grafiqué el módulo de esta función, y realmente se puede considerar que está bien tomado ese valor de 5 y pico para la frecuencia de corte. Digamos, sirve realmente como función de aproximación. Este sería el gráfico del argumento de esa función. Fíjense qué interesante, como se trata también de un polo doble, los valores de los ángulos se duplican. O sea, estamos en, ¿cuál es? 34 y 3,4. A ver, denme un minuto a ver si los puse bien. Me parece que tengo que correr la escala, a ver. Porque este menos 90 debería estar en 5, no en 50. A ver. Parece que en algún lado corrí la escala, no me estoy dando cuenta de dónde. En un minuto. Bueno, después me voy a fijar, voy a corregir, no sé si tengo un error acá, no lo estoy pudiendo ver. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que precisamente como se trata de una función de un polo doble, ¿sí? La resultante va a pasar de 0 grados a menos 180 en vez de a menos 90, porque voy a tener 90 grados de desfasaje por cada polo. Entonces, la función finalmente va a pasar de 0 a menos 180. Este va a ser el valor final. Lo que yo estoy mirando acá, que me parece que tengo corrida la escala, así que después lo miro bien este gráfico y se los corrijo si es falta. Bueno, eso es lo que quería mostrar con estos dos gráficos. Y con eso, ¿qué pasó con esa función? Qué feo que está. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué habrá sido eso? Bueno, no lo vi. Trazar el diagrama de borde para este circuito. Para el circuito dado en la figura.
Bueno, seguramente este era el gráfico del circuito. Yo después lo veo. Que tampoco, que creo que no nos va a hacer falta porque lo que nos está dando ya es la función, ¿sí? Y nos da también los valores de cada uno de estos elementos. Fíjense, es una función que tiene. Este también introduce algo que no hemos visto hasta ahora, que es lo que llamamos un cero al origen. Podría, o sea, si solo está j omega, en el numerador es un cero al origen, si estuviera en el denominador sería un polo al origen, ¿sí? Al origen porque, digamos, este, eh, fíjense que no tiene este formato, el omega 0 valdría 1 acá. O sea, es solo parte imaginaria, no es una función compleja, sino imaginaria pura. Tenemos este término que es constante, porque fíjense que acá no aparece omega en ningún lado, o sea, simplemente tenemos los valores de los elementos del circuito y de la ganancia, que debe haber seguramente alguna fuente controlada. Y acá tenemos dos polos simples, ¿sí? O sea, no están elevados a ningún exponente distinto de uno. Entonces, un polo simple, y tenemos un polo que va a valer la inversa de este valor y el otro polo la inversa de este otro valor. Lo que yo he hecho acá es reemplazar los valores y obtener la función, ¿sí? Para determinar el valor constante y para determinar cada uno de los polos. Entonces vamos a ir a hacer el mismo análisis que hemos hecho en las anteriores. ¿Qué tenemos? Si vamos a expresar la función en ganancia, el módulo en dB, primero tendremos un término, ¿sí? Fíjense que este término, primero vamos a usar el término independiente, ¿no? Este término que me da menos 103 dB, o sea, arranco con un valor constante de menos 103 dB, que es lo que va a correr mi eje horizontal. Y después, fíjense, el 0 al origen, el módulo de este valor, directamente es omega, ¿no? O sea, es el módulo de un número imaginario puro, o sea que acá me queda 20 por el logaritmo de omega. Fíjense que esto es una recta de pendiente 20 dB por década, que va a ir tomando valores en función de omega. Fíjense que para cuando omega valga 1, el logaritmo de 1 es 0, entonces lo que sabemos de esta pendiente es que, de esta recta, es que tiene una pendiente de 20 dB por década y que corta al eje omega en omega igual a 1, ¿sí? Y después tenemos los dos polos, o sea, menos 20 por el logaritmo del módulo del primer término y el segundo término, que estos requieren los mismos análisis que hemos hecho anteriormente de omega para omega mucho menor que el polo, igual al polo y mucho menor que el polo. O sea que vendrán por 0 hasta el valor del polo y después decrecerán con 20 dB por década. Los polos son uno en 1,63 por 10 a la 5 y el otro en 31, o sea, están bastante separados. Vamos a necesitar dibujar varias décadas. Bueno, yo lo que grafiqué acá fueron los valores, las funciones, digamos,
propiamente dichas, no las asintóticas. Entonces, ¿qué tenemos graficado? Tenemos graficado los menos 103 dB, acá, en esta recta. Tenemos graficado, fíjense, el cero al origen es una recta, ¿sí? Con pendiente positiva de 20 dB por década, que corta al eje omega en omega igual a 1. La diferencia de los otros polos y los otros ceros, esta recta no viene por cero y empieza a crecer en 1, sino que viene desde menos infinito y va hacia infinito. Esa es la diferencia entre un cero al origen o un polo. Si fuese un polo sería la misma recta, pero con pendiente negativa. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Para no generar errores en el gráfico. Entonces, esta pendiente viene desde menos infinito y va hacia infinito, esta recta, con una pendiente de 20 dB por década y cruza en 1 al eje X. Eso es porque simplemente el módulo en dB de esta función J omega es la representación de una recta y para los distintos valores de omega y irá tomando valores y solamente vale 0 cuando omega valga 1. Si omega es menor que 1, tendrá valores negativos y si omega es mayor que 1, tendrá valores positivos. Eso es lo que está graficado acá. Después tenemos los dos polos, uno con valor 31 o 31 era, sí, 31, y el otro en 1,63 por 10 a la 5 o 163.000, ¿sí? Estaría por acá. Y los dos son polos de primer orden, o sea que las dos pendientes de las dos rectas son de menos 20 dB por década. Entonces, graficados por separada las cuatro componentes de esta función, después las sumamos. Y cuando las sumamos, fíjense que a diferencia de los que veníamos graficando hasta ahora, esto no va a venir por cero. ¿Por qué? Porque justamente hay un cero al origen. Entonces va a venir copiando a esta recta 103 dB más abajo, porque hay que sumar cada uno de estos puntos con menos 103, ¿sí? Entonces, esta recta queda desplazada menos 103 dB. Entonces, copiamos esta recta hasta cuándo y hasta que aparezca la del primer polo. Cuando aparece la del primer polo, la pendiente negativa de este polo se va a anular con la pendiente positiva de este cero al origen, porque es menos 20 y más 20, y entonces a partir de aquí vamos a tener una constante o una recta de pendiente 0 dB. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca el segundo polo. Y el segundo polo nos va a generar una pendiente que va a ir copiando a esta segunda. Entonces, la resultante es una pendiente que crece con 20 dB hasta que llega a un valor determinado. Ahí se mantiene constante y después empieza a decrecer con menos 20 dB. Una cosa que podríamos hacer es determinar el valor, me vuelvo un poquito, determinar este valor. Yo podría en el graficador, me paro acá y obtengo el valor de la función, está entre menos 60 y menos 80. Parece que fuera un poquito menos 70 y pico, parece que fuera, así a simple vista. Vamos a ver. Lo que yo quiero es saber cuál es el valor de la función en el intervalo que está entre un polo y el otro, entre 31 y 1,63 por 10 a la 5. Entonces, acuérdense que para poder expresar
Para poder hacer ese análisis necesito cambiar la forma en que tengo expresada la función, ¿sí? Llevarla a la forma de J omega más un polo y J omega menos un polo y J omega menos el otro. Entonces, para eso saco como un denominador cada uno de estos términos, y eso hace que me varíe el valor que tengo acá arriba, el valor de constante que tengo acá arriba. Entonces, ahora sí, ya que tengo la función expresada así, vamos a ver qué pasa. Si J omega es mucho más grande que 31, ¿sí? Si J omega es mucho más grande que 31, en este término puedo despreciar 31. Y si J omega es mucho más chico que 1,63, en este término puedo despreciar J omega. Entonces, la expresión final me queda así, donde este J omega se simplifica con el 0, con el J omega del 0, y fíjense que lo que me queda es este valor que expresado en dB son menos 73 dB, que es más o menos lo que habíamos visto, ojo, acá, ¿no? Habíamos dicho un poquito más de menos 70, así que menos 73 dB estaría justo. Bien. Entonces, hemos revisado, hemos visto funciones con polos y ceros simples, hemos visto función con polos complejos conjugados, y ahora hemos incluido un cero al origen, que también podría ser un polo al origen. O sea, lo que vale para los ceros vale para los polos, simplemente poniendo algún signo menos, ¿no? Bueno, ¿cómo queda el argumento de esta función? Y ahí vamos a venir a hacer el análisis que les había dicho hace un rato. Fíjense, esta función tiene un cero y dos polos, ¿sí? Quiere decir que la contribución final, o sea, para frecuencias mayores que la del mayor polo, lo que a mí me va a quedar es me va a cancelar los 90 grados de este cero con los menos 90 de uno de estos dos polos, y lo que me va a quedar finalmente son menos 90 grados. O sea que una cosa que yo podría tener en cuenta es que para frecuencias altas, la fase final de esta función va a ser menos 90 grados. Bueno, eso lo podría mirar de una acá en el rojo, al final termino en menos 90, o sea que estamos, digamos. ¿Cuáles son las fases que vamos a graficar? La del cero. ¿Qué pasa con la fase de J omega? J omega dijimos que era un número imaginario puro, ¿sí? No importa cuánto vale omega, siempre va a ser J omega. Entonces la fase de un número imaginario puro son 90 grados, ¿sí? Como es un cero, son 90 grados positivos. Si fuese un polo, serían menos 90 grados. Así que esta primera recta que tengo acá en 90 corresponde a la fase que introduce ese cero al origen. ¿De acuerdo? Y después tenemos dos más. Tenemos dos polos simples. Uno en 31, o sea que para 31 yo voy a tener menos 45 grados, ¿sí? Una década antes voy a venir hasta 0, y una década después, en los 31, 30 y pico, debería llegar a tender a menos 90. O sea que esta es la fase del término que corresponde al polo de menos 31 grados. Arranca en 0, pasa por 45 en el polo y llega a menos 90. Y después el otro estaba en 163.000. ¿Dónde está? Acá. Este está entre 100.000 y 1 por 10 a la 6, o sea que
En 163.000, que sería por acá, yo tengo que estar en menos 45 grados, bien, una década antes en 0 y una década después en menos 90. Entonces ahora hay que sumar estos 90 con estas dos curvas, esta que tengo acá y esta que tengo acá, que se me termina superponiendo. Entonces, fíjense que vamos a arrancar con 90 grados, simplemente porque la fase del 0 al origen vale siempre 90 grados, así que vamos a arrancar con 90 grados, y cuando aparezca el primer polo, vamos a copiar la función, vamos a copiar la curva, ¿sí? Siguiendo la misma forma que la del primer polo, ¿hasta cuándo? Y hasta que aparezca la del segundo polo, ¿sí? El segundo polo aparece por acá, o sea que acá, fíjense que cuando aparece el segundo polo, el primero ya está en menos 90. Entonces, miren, yo tenía los 90 del 0 y tengo los menos 90 del primer polo. Estas dos se cancelan y por eso, a partir del segundo polo, la resultante copia a la fase del segundo polo, directamente en la misma. Y acá es donde se ve que para altas frecuencias hay dos fases, la del 0 y la de uno de los polos, que se cancela y simplemente me queda el segundo polo, la fase del segundo polo. ¿Bien? Entonces, este es un análisis que podemos ir haciendo, digamos, en función de la función justamente que estamos representando y de un análisis de cómo se comporta. Bueno, no me acuerdo si había otro, a ver, no, hemos terminado. Bien, yo les quería preguntar si ustedes, qué graficador van a usar, qué están usando, si están usando MATLAB, si les conviene usar alguna otra cosa para que, si no, les puedo tirar algunos tips con respecto al graph, si es que alguno quiere usar el graph. Y si no, ya les digo que son libres de usar el graficador que quieran, pero GeoGebra, bueno, perfecto. Jeremia, estás usando el graph. Bueno, ahí lo que hay que mirar bien, y calculo que para los otros también, bueno, lo que hay que mirar, ¿por qué pongo argumento? Porque, bueno, miren, yo les muestro algún ejercicio, a ver, algo de graph. Algo que tenga abierto, no, pero estos no me gustan, estos últimos. A ver, por ejemplo, bueno, veamos este último. Módulo y fase. Bueno, para los módulos, yo la función que uso es la de valor absoluto. Por ejemplo, la función dice, la escribo tal cual, es menos 20 logaritmo, y lo que le pongo es que me grafique el valor absoluto. Eso en realidad lo que te devuelve es el módulo de la función. Y para que la función tome como compleja, o sea, el x estaría reemplazando la omega, y x por y. Cuando yo le pongo y, me toma como valor complejo. Pero hay que decirle que uno está graficando, que uno está por graficar un valor complejo. Y eso estaba, espere que no me quiero equivocar, eso estaba en los ejes. A ver. En los ejes, cuando uno va a la configuración, no, eje, ya no me acuerdo dónde estaba. Sí, profe, ahí dice calcular con números complejos.
Sí, ¿a dónde decía? No lo En la vi yo. pestaña anterior. En la de configuración. Sí, ahí está. Acá, no lo veía, se me había perdido. Si ustedes le sacan este tilde, les va a graficar cualquier cosa o no les va a graficar. Por ejemplo, si yo le saque ese tilde, a ver qué hace. Nada, ¿ves? No grafica nada. Entonces, bueno, eso. Ahora le volvemos a decir que calcular con números complejos, y como le pusimos la i, me aparece. Entonces, lo que me dibuja es el módulo de esa función compleja. Para la función suma, yo simplemente me pongo cada una de las anteriores, más, menos, menos. O sea, voy copiando, digamos. ¿Y qué más? Y después, en los mismos ejes también tienen la posibilidad de poner escala logarítmica, ¿ves? En el eje X yo le pongo que me ponga una escala logarítmica y en el eje Y no. En el eje Y, si no le pones nada, te toma la escala lineal. Así que el eje X hay que configurarlo en escala logarítmica. Y importante decirle dónde queremos que el eje Y cruce al eje X, porque, y también, a ver, poner, vamos a volver al eje X. El eje X, que es el que tiene escala logarítmica, hay que ponerle valor mínimo, valor máximo. Yo, por lo general, porque acá después usé la lupa, por eso me corrió, pero el valor mínimo podría ser, a ver cómo era para este, acá arriba. El valor mínimo podría ser 0,01. 0 punto usa no usa la coma, 0,01, y el valor máximo, como tenemos que graficar, era 163, era 1,63 por 10 a la 5, podríamos poner ¿cómo sería? 1 exponencial, ¿qué le podemos poner? 8, siempre un poco más. Acá me vamos a ver la escala, ¿ves? Entonces, me aseguro de tener las escalas que necesito. Después, si ustedes quieren mejorar la vista, pueden usar la lupita, que es lo que por ahí hago yo. Entonces, ahí la chiqueo un poco y se ve mejor. Bueno. Y la otra cosa interesante que tienen es este arquito de acá, que es para evaluar la función, que es lo que hemos estado usando. Primero hay que seleccionar una de las funciones, supongamos la roja, ¿sí? Y yo puedo o poner acá un valor de X, o sea, de omega, el que quiera, o directamente venirme con el cursor, ¿sí? Fíjense que si nosotros queríamos saber cuántos dB teníamos en esta zona, yo me paré acá y me dice que para X, o sea, para omega igual a este valor, tengo menos 73 dB, que es lo que habíamos calculado. Después, bueno, me puedo correr para calcular en cualquier otro punto, ¿sí? Fíjense que el cursor se posiciona sobre la función que yo he elegido. Si elijo otra función, o sea, si cambio de función, ¿sí? Se va a parar, esa es la del polo en 1,63 por el 5. Entonces, si yo muevo el cursor siempre va a andar sobre la curva esa. Lo que podríamos mirar es para 1,63, que es justo bueno, ahí me marcó, podría poner el 1,63. Si pongo 1,63 por 10 a la 5, que es el valor del polo, fíjense que la función vale menos 3 dB, que es lo que habíamos calculado también, el valor de la función en el polo, el valor real de la función en el polo, son los menos 3 dB, que es el error que cometemos cuando hacemos el diagrama asintótico, ¿sí? Eso en general serían los tips. Y para dibujar la fase,
uso la función argumento, porque así como la función valor absoluto, no, bueno, acá usé el arco tangente, acá usé las funciones tangente. Pueden hacer las dos cosas, pueden pedir que se grafique el argumento de la función o pueden dibujarla como la función arcotangente, cualquiera de las dos cosas están bien. También para dibujar el módulo pueden usar el valor absoluto de la función o pueden graficar la función 20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte real cuadrada más la parte imaginaria cuadrada. O sea, pueden expresarlo de cualquiera de las dos formas, está bien. En esta usé el arco tangente y en otra creo que había usado el argumento, pero no me acuerdo en cuál. Bueno, para el caso es lo mismo, cualquiera de las que usen está bien. Y acá lo que tienen que ver en los ejes es, bueno, de nuevo, el eje X está en escala logarítmica y el eje Y en este caso, en algún lado decía que trabajaba en grados o en radianes, acá. ¿Ves? Acá estoy trabajando, dije que trabajar en grados, entonces, bueno, después yo le puse los valores máximos y mínimos en función de que estaba trabajando en grados. Si trabajo en radianes, tendré que poner el máximo y el mínimo en productos de pi. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta, digamos. Para el eje Y, también acá me sacó los valores que yo había puesto porque después usé la lupita, ¿ves? Pero si no, los podemos volver a poner. Si yo pongo entre menos 120 grados y 120, y de nuevo, importante decir dónde quiero que cruce el eje, porque como no hay cero acá en el eje X, le tengo que decir dónde quiero que lo cruce. ¿Ven? Ahí me puso entre los más 120 y los menos 120. Después ustedes pueden agrandar o achicar para ver mejor o como sea, lo que les quede más cómodo. Yo porque quería ver mejor acá donde termina, lo achique un poco para poder verlo. O sea, usan una primera escala que ustedes más o menos la manejan a ojo y después si quieren pueden achicar o agrandar de acá para no andar cambiando las escalas. Yo creo que con esos tips más o menos tienen que andar. Después la ayuda que tiene está buena, digamos, o sea, pueden buscar acá en ayuda o en la lista de funciones, están como bien explicaditas, digamos. O sea, ustedes, lo que yo estoy usando es, bueno, usé la A tangente para encontrar el arco tangente de esos módulos, de esas fases, pero si no también, ves acá, funciones complejas. La que estoy usando es la de valor absoluto, que devuelve el valor absoluto de lo que yo ponga en el argumento de la función, y para la otra también se puede usar argumento que devuelve el ángulo polar del parámetro insertado, o sea, te devuelve, o sea, este te devolvería el módulo y este te devolvería la fase, digamos. Y si vos haces clic vos o ustedes hacen clic acá, les dice algunos datos más de cómo se puede usar la función. Es que está como, para mí es como bastante intuitivo usarlo. Pero como les digo, pueden usar el que quieran. Bueno, nos puede subir, sí, les puedo subir los archivos al web. Yo espero seguir teniendo lugar para subir tantas cosas, pero sí se los subo.
Se los subo así, el que tiene graph los puede ver. A ver si hay algo más acá. Profe, yo tengo una duda que me quedó Sí. sobre el tema de los polos, porque había polos negativos, pero, o sea, usted como que los pone positivos. No, lo que pasa es que la función, o sea, si yo tengo un polinomio y le calculo los polos o las raíces, ese polinomio lo escribo como la variable, ponerle que fuera x, menos la raíz 1 por la x menos la raíz 2 y así, ¿sí? El tema es que esas raíces son negativas, entonces el menos con el menos queda más. Eh, claro, o sea, A ver. digamos, si las raíces de un polinomio del denominador son negativas, eh, Sí. después simplificado, o sea, nos quedaría la variable más la raíz y... Mira, a ver, por ejemplo, espérate, ¿a dónde sacamos raíces? Creo que en el 5.5 había uno que estaba un polinomio. Bueno, ¿cuál es este? No, este no, este ya viene dado. Uno que hayamos calculado nosotros. Este, mira. Calculame las raíces, no importa, de alguno de los dos polinomios, del numerador o del denominador, el que vos quieras. Calculate las raíces. Yo te espero. Ahora las calculo. O sea, mientras tanto, yo te pongo así. Esto sería. Esto sería igual a S menos, con mayúscula, S menos Z1 por S menos Z2 sobre S menos P1 por minúscula. P, uy, no quiere, desgracia, menos P1 por S menos P2. Eh, bueno, las raíces me dan menos 0,61, no, Claro, a menos ver. 0,62, las del numerado, del denominador. Ah, seguro, bueno, 0,6, ¿sí? ¿Cuánto? Y 0,62, menos 0,62. menos 0,62 y Y 45, sí, sí, 44 y pico. sí, 44 y pico, pero sí. Bueno, entonces, mira, te agregué esto acá. Lo pones grande. Te agregué esta expresión. ¿Con esta expresión estás de acuerdo? Sí, Bueno, entonces ahora reemplaza en esa expresión los valores que acabo de encontrar. Encontraste P1 y P2. claro. Y queda Entonces igual, S menos 0,6 es S más 0,6. claro. Y, y por eso los polos no tendrían, o sea, el polo no sería menos 0,6 o Ah, ese. vos decís por lo que yo estoy representando en
el eje positivo de la frecuencia. Claro, igual la pregunta también es porque el logaritmo no puede ser negativo, entonces... No, pero el logaritmo es para el eje de la ganancia, no para el eje de la frecuencia. Claro. 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 No, bueno, pero digamos, convengamos que las frecuencias negativas no existen, ¿no? Claro, también. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener frecuencias negativas? O sea, No, no, físicamente eso no existe. no hay forma. O sea, una cosa es la matemática de la función, está todo bien, pero ese polo, ese valor negativo no representa una frecuencia negativa. Claro, claro, No puede representar una frecuencia negativa, no existe físicamente la frecuencia negativa. claro. Sí, o sea, yo no, igual no decía que estaba malo de usted porque yo estaba viendo en el teórico paralelo y le da cada 2 décadas, todo perfecto, pero me surgió la duda cómo era la No, interpretación. no, no, De eso. está bien. Entiendo lo que me decís, pero digo, digamos, este signo más aparece al hacer esto. Ahora, yo no estoy representando, si querés, estoy representando menos el polo, no sé, no puedo representar una frecuencia negativa. O sea, esta matemática me sirve para hacer esta representación, pero yo tengo que tener en cuenta de que lo que estoy representando es un parámetro físico que no tiene valores negativos. No Claro, existe la frecuencia negativa. claro, entonces la suponemos positiva, va, o sea, Es realmente, positiva, no hay físicamente, forma, es sí, positiva. nada, Claro, con que, sí, claro. sí, sí. Ahí está, Este, profe, se me sacó bueno, la duda. Muchas gracias. no, por no. Vamos a salir de acá entonces. Bueno, eh, quedamos en eso entonces. Le subo también los grafos. Y, y bueno, y nada, nos vemos la semana que viene. ¿Ah? Cualquier duda, me escriben. Listo. Nos vemos, gente. Chao, profe, hasta luego. Ajá, ok.